Hola, buenas noches a todos los que nos están acompañando hoy. Es un gusto compartir con ustedes esta noche. Mi nombre es Ingrid Martínez Borges. Soy la encargada de la Cátedra de Inmersión Lingüística de la carrera de Enseñanza de Francés. Hoy vengo a compartir con ustedes algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando tratamos con turistas extranjeros desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Y todo lo que esto implica. Voy a compartir una presentación para ir viendo los elementos claves. Si me avisan cuando se esté compartiendo, si ya se está compartiendo. Sí, ya se está compartiendo, solo debes proyectarlo en grande. ¿Eh? Gracias. Bueno, esto es parte del proyecto Entre Cátedras de la UNED. Es un trabajo entre la Cátedra de Emprendedurismo Turístico y la Cátedra de Inmersión Lingüística, la cual coordino. Es parte del programa de aprendizaje turístico Emprendimientos de Pérez León. Y nuestro tema para hoy son elementos culturales por considerar en la atención de turistas extranjeros. Como parte de los contenidos, tenemos una pequeña introducción donde vamos a hablar de características principales del turista extranjero. Después vamos a ver propiamente estos elementos culturales que tenemos que tomar en cuenta, los 4 elementos culturales principales, ¿verdad? Pasaremos a hacer un resumen de los elementos y un espacio para dudas, consultas y también compartir experiencias, porque considero que si ustedes ya han tenido experiencias con turistas extranjeros, estas experiencias, si las comparten, pueden enriquecer mucho el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y enriquecer también las prácticas turísticas de otros que están aquí con nosotros. Entonces, en el transcurso de la presentación, si hubiera una pregunta que usted dice, no, esto está relacionado con el tema y vale la pena decirlo ya, puede interrumpirme, no hay ningún problema. Nada más que levanta la mano. Mildred, ¿me puedes ayudar con eso? Porque cuando estoy compartiendo Sí, no veo claro, quién levanta. por supuesto. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver inicialmente cuáles son las principales características del turista extranjero. Estos datos son obtenidos de informes del Instituto Costarricense de Turismo. Son datos del 2021, del año 2020, del año 2021, ¿verdad? Que es lo más reciente que pude encontrar yo. Tenemos como primera característica que estamos recibiendo extranjeros bueno, comenta que hay una renovación en el perfil del turista extranjero que Costa Rica está recibiendo después de la pandemia, ¿verdad? Tenemos, como siempre, un alto nivel de turistas que vienen de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Más adelante vamos a profundizar un poquito de esto. Tenemos turistas también que vienen de Europa y también turistas que vienen de Sudamérica. El turista extranjero se caracteriza por tener un alto nivel cultural en la mayoría de los casos. Ya no podemos hacer como una regla porque vamos a encontrar muchos tipos de turistas también, pero la tendencia es a este alto nivel cultural. Tienen un alto nivel de ingresos, además prefieren entornos naturales para visitar el país. Cuando se les consulta los motivos por los cuales quieren visitar Costa Rica, lo que más llama la atención es que se interesan por las áreas naturales. Ellos quieren conocer parques nacionales, playas, montañas, volcanes. Les gusta asumir riesgos, son muy afines a la tecnología, son menos sedentarios. Ellos se interesan, como les digo, por hacer caminatas, por ir a descubrir el entorno natural y sobre todo cultural. Vamos a profundizar un poquito con el turista francófono también. Disfrutan mucho la gastronomía local. Además, sí se preocupa porque la atención sea de acuerdo a sus principios, ¿verdad? Y poseen generalmente un alto nivel educativo. Entonces, esto exige que la atención al turista extranjero sea muy cuidadosa con estas características y con este perfil,
y además que tome en cuenta las condiciones culturales, porque de esto va a depender también la buena relación que se dé entre el turista y el guía o la persona que lo está atendiendo, ¿verdad? Para que tenga un buen concepto en su satisfacción como cliente. Entonces, algunos datos que me parece interesante destacar de turista extranjero según el Instituto Costarricense de Turismo, ¿verdad? Este dato se tiene desde septiembre de 2021 a diciembre de 2021. ¿verdad? Es muy activo con un porcentaje de 32%, ¿verdad? Le gusta todo lo que tiene que ver con los entornos naturales, como les comentaba, y vean que el índice de satisfacción es de 45. Todo lo que es relativo con el sol y la playa, especialmente los turistas cuando viajan en época de invierno para ellos, los turistas vienen buscando ese calor tropical, ¿verdad? Le interesan las partes culturales, familiar también, la gastronomía, el bienestar y además las compras realmente no es lo que principalmente vienen buscando en el país y el ocio nocturno. Vamos a ver que eso ha cambiado un poquito por el perfil del turista que está llegando al país después de la pandemia. Bueno, después de la pandemia, esos son datos recopilados en un artículo reciente del 2022 en el periódico La República. Nos explicaba que este turista evolucionó, ¿verdad? Y que la principal característica es que estos turistas están viajando solos o en pareja, pero la mayoría están viajando solteros. Se encuentran en un rango de edad entre los 25, 24 años a los 35, 36, la predominancia, ¿verdad? Pero siempre siguen llegando otros rangos de edad. Las actividades que realizan en especial tienen que ver con todo lo que es naturaleza, actividad que no implique nada sedentario, sino que más bien sea todo lo contrario. Los turistas que están llegando por vía aérea al Juan Santa María, el 42% llega al territorio nacional y el otro 48% llegan solos, ¿verdad? Los que llegan a Juan Santa María. Y los que están llegando al Daniel Oduber en Liberia son los que llegan en pareja más que todo. Pero noten que este turismo que está llegando solo, sin, digamos, con la característica de no tener hijos, modifica las actividades que ellos van a estar interesados en hacer. Ya la parte familiar no es tan importante, sino que les interesa un poco más actividades como ir a escalar, ir a recorrer volcanes, recorrer parques naturales, todo lo que son estas actividades, perdón, se me olvidó el nombre, este turismo cuando van a buscar rápidos, de aventura. De aventura. Sí. Y además les interesan las actividades nocturnas. Ahora, el turista extranjero sí persigue una característica muy importante y es seguridad. A pesar de que le gusta hacer todo esto, que es más aventurero, más extrovertido en ese tipo de actividades, busca la seguridad también. Dice que de los viajeros que están llegando al país, un 96%, un 85% lo están haciendo por motivos vacacionales. Bajó, digamos, con respecto a antes de la pandemia, en el 2019, había muchos turistas que venían por motivos laborales. Lo que tenemos ahora es que estamos buscando vacaciones, esparcimiento más que todo, ¿verdad? Tenemos una procedencia, ¿verdad? Que se mantiene siempre de Estados Unidos, Canadá, que Canadá lo que ha incrementado también mucho es el turista francófono, Europa, y vamos a hablar un poquito del turista francófono francés, que vienen interesados por lo que es naturaleza, ecoturismo, aventura, playa, deportes, fincas agroproductivas, cultura y entonces, este perfil de turista extranjero que tenemos ahora, usted dirá, ¿para qué me sirven a mí estos datos? Esto hace que usted tenga que, como atención al cliente, tenga que pensar en las necesidades e intereses de este nuevo perfil. ¿Qué actividades le interesan? ¿Qué es lo que viene buscando este nuevo
perfil turista que está entrando al país, ¿verdad? Y de acuerdo con eso, pues modificar sus actividades para suplir estas necesidades. Entonces, aquí esto nos lleva a considerar los elementos culturales de este perfil de turista francés que estamos recibiendo en el país. El primero es en cuanto al idioma, ¿verdad? Luego la comunicación no verbal, las costumbres y tradiciones y gastronomía. Aquí no hay ningún orden prioritario, pero sí el idioma y la comunicación verbal son muy importantes, tienen un rol preponderante porque facilita el intercambio, ¿verdad?, entre el cliente y el turista, entre el que está brindando el servicio y el cliente, ¿verdad? Entonces, el idioma, ¿qué tengo que considerar yo cuando voy a atender un turista extranjero? En primera instancia, en el caso de nosotros, que somos latinos, que estamos muy acostumbrados a una cercanía, a mucha proximidad con las personas, tenemos que tomar en cuenta que el turista europeo, el turista norteamericano, le gusta mantener la distancia con la persona. Es una distancia que es más que todo por etiqueta, ¿verdad? O sea, no es como que haya cierta, no es por decir que ellos son creídos, sino que es parte de su cultura. Y nosotros los latinos tendemos a la proximidad, inclusive nos encanta hablar muy de cerca a la persona y ellos sienten ese espacio personal invadido. Entonces es importante que cuando vamos a hablar con el turista, en primera instancia, si usted domina otro idioma aparte del inglés, usted domina francés, alemán, lo domina y puede comunicarse en ese idioma con el turista, si es su idioma materno, a ellos les encanta ser atendidos en su lengua materna también, ¿verdad? En el caso de que no, que usted domine inglés, es importante que, bueno, en inglés no sucede esto de referirnos, de tener que cambiar el usted por vos, o no usar el voceo o el tuteo, ¿verdad? Que es muy importante si estamos atendiendo turistas en italiano, en francés, en español, donde en portugués, donde podemos usar usted o vocear o tutear. Cuando nosotros atendemos un turista, es importante mantener esta parte profesional. Este registro de lengua no debe ser familiar. Por más que usted quiera hacer sentir cómodo al turista, como es parte de mantener esa distancia con el turista, es bueno que usted utilice usted, en el caso que hable español, en el caso que hable francés, utilice vous, ¿verdad? Y en los otros idiomas utilice la persona que marque ese respeto y esa distancia. Es una persona un pronombre personal que va a indicar que usted la atiende con respeto, no la conoce, ¿verdad? Pero mantiene profesionalismo con la persona. Evitar el vos, evitar el tuteo, a menos que el turista se lo permita, o sea, que el turista también lo promueva, ¿verdad? Si el turista lo tutea, entonces usted podría hacerlo, pero lo más conveniente siempre es tratar de evitarlo, ¿verdad? Usted puede ser muy cordial, muy ameno, muy amistoso, manteniendo un registro más formal del habla. En cuanto a etiqueta, no es exactamente como una etiqueta cuando nos pensamos en las normas de etiqueta, ¿verdad?, de mujeres estiradas, sino cómo tratarnos en espacios sociales. Cuando tratamos, por ejemplo, yo quiero preguntarles a todos, ¿cuántos de aquí saben cómo se dice hola en japonés? ¿Cuántos? No se preocupen, levanten la mano, pongan conejito, cualquier reacción. ¿Cuántos de ustedes conocen cómo se dice hola o cómo se despide uno en japonés? ¿Cuál es la palabra que usamos para despedirnos en japonés? ¿Alguien? O lo voy a seleccionar a dedo. Komenchi desu ka. Ajá. Además de saber decirlo, ¿qué tenemos que hacer por una convención social, por una cuestión sociocultural? Porque no es solo decirlo, también tengo que hacer algo. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? El saludo.
Ajá, pero ¿cómo yo lo hago? Porque cuando yo me despido en japonés, yo no solamente uso la palabra, hay algo que yo debo hacer. ¿Alguien se acuerda? Vamos, acuérdense de Karate Kid. Inclinar la cabeza, inclinarse uno al frente. Hay alguien que está hablando, pero no le entiendo. Inclinarse, ¿no? Inclinar, Ajá, inclinar muy la cabeza. bien. Gracias, sí, la reverencia. Entonces vean que no es solo dominar el idioma, sino también dominar los aspectos socioculturales de que conllevan la lengua. Cuando yo tengo que conocerlos. Por ejemplo, aunque yo sepa hablar francés y sepa tutear, ¿verdad? Yo no puedo tutear al turista francófono. Ellos son muy delicados en este sentido, porque es invadir un espacio personal de ellos. Usted apenas lo está conociendo. A menos que el turista usted lo tutee, como le digo. Pero si el turista no lo hace, no lo haga usted, ¿verdad? Entonces, aunque yo sepa que en francés, cuando yo me voy a despedir, en algún momento se hace faire la bise, se llama, ¿verdad? Despedirse, que hagamos 1 o 2 besitos, o 3 besitos, o 4 besitos, dependiendo de la región, no lo voy a hacer con el turista. ¿Por qué? Porque la norma sociocultural me ha enseñado que si no es mi amigo, si no es mi familiar, no lo hago. Veo en el chat. Buenas tardes. Y buenas tardes, Priscila. Entonces, para que tengamos en cuenta estos aspectos, cuando yo les recomiendo, cuando ustedes vayan a recibir turistas, indaguen sobre la cultura de ese grupo que van a recibir. ¿Cuáles son los aspectos socioculturales de su cultura? Sí, el turista portugués, el turista brasileño es un turista muy alegre, muy como nosotros, muy propenso a la cercanía, ¿verdad? Sin embargo, para mantener el profesionalismo es mejor no hacerlo. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es facilitar la comunicación. Utilicemos un registro de lengua que nos permita ser claros, ¿verdad? Ni mucho argot es en francés, ni mucha jerga en español, ¿verdad? Sería. Ni un lenguaje ya muy elevado tampoco, porque ellos vienen aquí de esparcimiento, de vacaciones, como vivimos, a relajarse. Entonces, tratemos de usar una lengua estándar, un español estándar, en el caso que atendamos a la persona en español, un español que nos permita comunicarnos con las personas. Increíblemente, cuando atendemos turistas de Sudamérica, muchas palabras pueden cambiar, entonces tenemos que considerar en cuenta, tomar en cuenta eso, y pensar en aquellas palabras que son estándar. En francés igual, y lo mismo para inglés. Aunque el inglés es un idioma de muchas contracciones y todo, ¿verdad? Para facilitarnos comunicarnos, trata de hablar lo más claro y fluido posible, pero al mismo tiempo que la comunicación sea clara, ¿verdad? O sea, que el turista no te estarle preguntando qué dijo, que si puede volver a repetir, ¿verdad? Sino que usted pueda hablar ni muy pausado ni muy rápido para que sea todo claro y la comunicación fluya en ambos sentidos. Abra abra espacios de comunicación que la persona se sienta tranquila, se sienta cómoda de poder preguntar, de poder acotar, de poder dar más información, ¿verdad? También, de manera que eso, si se sienten ellos cómodos, también va a poder facilitar la comunicación. Porque la relación que ustedes van a sostener durante ese espacio, estaba leyendo para realizar estas investigaciones, estaba leyendo que Costa Rica es el tercer país a nivel mundial donde la estadía es bastante amplia, los días de estadía del turista extranjero. Por delante solo está hasta el momento Australia y Nueva Zelanda, que es donde más días se queda el turista extranjero. Y en tercer lugar está Costa Rica. O sea, el promedio en Costa Rica son de 12 a 14 días lo que está aquí un turista. O sea, está compartiendo con el turista extranjero si está haciendo guía, ¿verdad? O si está atendiéndolo 14 días. Usted va a generar una relación ahí. Aunque sea una relación comercial, aunque sea una relación de negocios, se genera una relación. El trato humano es así. Somos seres sociales. Entonces es importantísimo que la persona
sienta que puede comunicarse y que puede comunicarse con usted en el momento que lo necesite de manera cómoda. ¿Hasta aquí alguna consulta? Ninguna, ¿puedo seguir avanzando? Ok. El segundo aspecto es la comunicación no verbal. Verán que esto es muy importante y es muy interesante porque a veces no lo consideramos. Cuando pensamos en comunicarnos con el turista extranjero, pensamos en dominar inglés, francés, ya sea alemán, portugués, ¿verdad? Pero se nos olvida que los gestos, la postura, son importantísimos. Porque muchas veces lo que no decimos con la palabra, lo decimos con el cuerpo, con la mirada. Entonces, estos son aspectos que vamos a ver y que tenemos que considerar. Gestos y postura. Hay gestos que de un país a otro, de una cultura a otro, cambian. Y lo que aquí puede ser aceptable, en otro país puede ser completamente inaceptable, ¿verdad? Algunos gestos para que los tengamos en cuenta. O gestos que son meramente culturales que pertenecen a nuestro grupo social y si se los hacemos al turista, el turista no va a entender. Entonces, esto es muy importante que lo, pero un momentito, disculpe, que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros estamos hablando con la persona, mantener una postura y mantener contacto visual y proximidad física. Ok, atención aquí. Yo les acabo de decir que hay que mantener una distancia prudencial con el turista extranjero, porque yo les dije, tenemos la costumbre de hablar así, ¿verdad? Los latinos. Nos encanta casi que estar frente a frente, pero con ellos no. Sin embargo, tampoco vamos a estar muy lejos de ellos. Lo ideal es una proximidad donde usted pueda ver a la persona a la cara, mantener contacto visual. A pesar de que ellos son afines a la tecnología y el teléfono y todo, sí necesitan ellos, saben todas sus necesidades, que cuando usted les está hablando, les esté mirando a la cara, mirando a los ojos, mantenga el contacto visual. Evite, sobre todas las cosas, estar viendo el teléfono, estar viendo para otro lado, estar distraído. Mantenga el contacto visual con la persona. Trate de mantener una proximidad que le permita ser escuchado, escuchar a la persona, ¿verdad? No tan cerca tampoco. No toque a la persona. Como le digo, los latinos somos dados al abrazo, al toqueteo, no la toque, ¿verdad? Evítelo. Mantenga una postura correcta a la hora de hablar. Los gestos, ya les dije, cuando reciban clientes de fuera y ustedes saben de dónde provienen, averígüese qué gestos. Ahora todo usted lo puede encontrar en internet también, en blogs de turistas, creo que hay uno que se llama, donde la gente comenta sus, TripAdvisor. En TripAdvisor usted puede encontrar muchas cosas y puede averiguar sobre qué gestos son adecuados para un francés, qué gestos no son aceptables. Si yo le hago un francés así, viera que él no va a entender qué es. Para nosotros sí, nosotros sabemos que esto es estar loco, pero para un francés estar loco es así, se toca así. En cambio, para nosotros eso significa pensar, estoy pensando, ¿verdad? Igual con los norteamericanos, con los gringos y los canadienses, qué gestos en la cultura de ellos son correctos y cuáles son incorrectos, cuáles van a entender y cuáles no van a entender. Si el turista evita los gestos que no son universales, de manera que, porque si usted hace un gesto que el turista no va a entender, mejor no lo haga y mejor comuníquese verbalmente con la persona. En cuanto al tercer aspecto, costumbres y tradiciones, este es uno de los más amplios que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a los turistas, aquí vamos a vivir un momento donde las costumbres y las tradiciones locales, nacionales, van a converger con el turista extranjero y sus costumbres y sus tradiciones, porque
aunque ellos vienen ávidos por conocer nuestra cultura, por tener ese intercambio cultural, ellos traen todo un background cultural también. Entonces, ahí tenemos que nosotros ser mediadores de manera que no haya esos choques culturales que tengan efectos negativos, sino al contrario, que sean estos, que no sea un choque cultural, sino más bien que tengamos un encuentro cultural, donde haya un intercambio, ¿verdad?, entre las culturas y ambas culturas se enriquecen. Es importante indagar siempre en el tipo de costumbres y tradiciones de procedencia de los extranjeros. Les comento, viera que tengo una amiga que en el 2018, 2017 fue a visitar Europa. Fue con su novio, los dos chicos. Llegaron a Alemania y se encontraron con que en el hotel donde se hospedaban habían averiguado qué comían y qué desayunaban los chicos. Entonces, al día siguiente, en el menú del desayuno para ellos, les ofrecieron gallo pinto. Ellos se vinieron como turistas muy satisfechos, muy contentos, se sintieron de verdad muy bien por este detalle, porque aunque ellos también querían probar otras cositas, probar comida autóctona de la región donde estaban, también se sintieron muy halagados que la atención, ¿verdad?, que recibieron y que las personas del hotel hayan indagado qué comen y se hayan interesado por saber qué comen los costarricenses. Y vean que eso modificó mucho, tuvo un impacto muy positivo en su experiencia como turista, ¿verdad? Y en la satisfacción con respecto al hotel donde estuvieron. Entonces, si ustedes tienen este tipo de negocios y ya saben que van a recibir un grupo de turistas, procuren informarse. ¿Qué desayuno? ¿Cómo está gente? ¿Qué les gusta? ¿Cuál es el hábito? Por ejemplo, yo sé que los argentinos no son de desayuno muy pesados, son de un cangrejito y un cafecito, unas cositas así. Claro, ellos seguro van a querer probar gallo pinto, pero también otros días quisieran sentir un poco de su tierra, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos que ustedes tienen que considerar siempre y que van muy ligados al aspecto cultural de la persona. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el ritual de desayuno en el lugar de procedencia de los turistas que estoy recibiendo, con los que estoy compartiendo? Entonces, hay 4 aspectos por considerar en esto. Comportamiento social. ¿Cuáles son las normas sociales, verdad?, que se rigen en esa cultura. Yo no voy a pretender, digamos, que el turista extranjero se adapte 100% a la norma costarricense porque primero está aquí de paseo por vacaciones, no viene a establecerse por el momento de manera permanente, ¿verdad? Y también esto va a facilitar la comunicación y el establecimiento de una relación adecuada, una relación con efectos positivos en la percepción del turista sobre la atención que está recibiendo. Entonces yo sí les recomiendo, digamos, que ustedes cuando están pensando en estos grupos que van a atender, si van a atender asiáticos, ¿cuál es la norma? ¿Cuál es el ritual? ¿Cómo se saluda? ¿Qué esperan ellos normalmente encontrar en un hotel, en un restaurante o cuando los están guiando, ¿verdad? En cuanto a la puntualidad, el turista extranjero es una persona que ha planificado, según los estudios, ¿verdad? Creo que lo que leí era que aproximadamente el 46% ha planificado de previo con suficiente antelación las actividades que va a hacer aquí en el país, los lugares a donde va a ir, lo que quiere conocer. Es un viaje que no viene no viene, digamos, a diferencia de otro tipo de turismo, ¿verdad?, donde la persona viene a descubrir que encuentran, muchos de ellos ya tienen planificado qué quieren, y la puntualidad para ellos es un aspecto esencial, primordial. Es algo que los latinos en general carecemos, ¿verdad? O que tal vez podamos decir que somos un poco más flexibles y relajados en este aspecto, pero debemos tomarlo en cuenta.
debemos considerar que si usted tiene preparado también con ellos un itinerario, organice un itinerario preguntándole también qué ha planificado, qué espera usted, qué le gustaría hacer. A esto nos trae a las actividades locales, actividades nacionales y locales, ¿verdad? Como cuando vimos al principio el perfil del turista extranjero, vimos que es un turista que no viene a practicar nada sedentario, que más bien viene a buscar aventura, ¿verdad? Entonces, planifiquemos un itinerario y respetémoslo, y respetemos los horarios y seamos puntuales, porque realmente a ellos les molesta la impuntualidad. ¿Por qué? Porque ellos también todo lo ven en sentido económico y monetario, cuánto les puede costar. Esto es un aspecto muy importante. Cuando usted establece la relación con el turista y que conversan y todo, es muy común a veces, ¿verdad? Ya se ha ido perdiendo la práctica, pero generalmente suele ocurrir que les preguntamos, ¿y cuánto gana usted? Porque nos da curiosidad porque sabemos que en Europa o en otros países se gana mejor o pensamos que se gana mejor o que se gana más. Eso es un aspecto muy delicado. En estos países, sobre todo para los turistas provenientes de Norteamérica y Europa, hablar de salarios es inapropiado, es un aspecto muy personal. No se pregunta nunca cuánto gana, porque se considera realmente una invasión a la privacidad de la persona. Entonces, usted puede buscar otros tópicos de conversación, ¿verdad? Que no tengan que estar relacionados con eso. Y comprenda las tradiciones de las personas, ¿verdad? También, y eso le va a permitir que usted sea como un mediador en este intercambio cultural que se va a dar. Yo les quiero compartir que en el año 2019 yo trabajé un tiempo en la La Salle como profe de francés y ahí estábamos recibiendo estudiantes de Francia, estudiantes que venían de otras carreras, pero que venían aquí por la parte ecológica, ¿verdad? El enfoque ecológico que tiene el país. A la hora de compartir en la mesa, estaban estos estudiantes, estas muchachas, y ese día había una demostración de productos nacionales y locales, platos típicos y todo. Y varios muchachos se rehusaban a probar muchos platos, porque decía, a mí no me gusta no me gusta el maíz, a mí no me gusta esto, yo no. Y entonces había personas que inocentemente les insistían, pero pruébelo, pero pruébelo, pero no diga eso si usted no lo conoce. Respete las tradiciones de la persona, porque se vio la incomodidad de ellos. La persona te dice, yo no como eso, y entonces usted busca otra opción, ¿verdad? Aunque usted quiera que la persona conozca el producto, que usted sepa, no es que si no lo ha probado, ¿cómo va a saber? Pero también es importante conocer esto, e identificar esto, qué pasa, ¿verdad? O actividades, la persona dice, sí, yo vengo buscando turismo de aventura, pero al rato la persona también es muy temerosa, entonces es importante que usted conozca qué son las tradiciones. Mira, después del almuerzo, el ritual de, por ejemplo, un turista español, normalmente después del almuerzo va a hacer siesta o va a querer descansar. Entonces no podemos proponer actividades que son un poco bruscas para el cambio de ellos, ¿verdad? Para que lo tomamos en cuenta también. Finalmente, como uno de los aspectos más importantes para rescatar es la gastronomía, ¿verdad? Aquí se dirá, bueno, pero es que si vienen aquí es porque tienen que venir a probar la comida local y les tiene que gustar y tienen que probar todo, porque entonces ¿para qué vienen, verdad? Como les decía, les comentaba con la experiencia de esta amiga que les pasó allá en Alemania, cómo eso los satisfizo a ellos. Igualmente puede pensarlo usted cuando trate con turistas. Identifique las necesidades culturales, por ejemplo, por cultura o por religión. Algunas personas no consumen algunos productos. Esto me hace pensar a mí, o están habituadas a tener ciertos productos, ¿verdad? A consumirlos en su dieta diaria. Eso me lleva a pensar en un menú variado, o busquemos opciones de un menú variado. También tenemos personas que son vegetarianas, tenemos personas que son
veganas. Y hoy en día, con todo lo de la diversidad y todo, tenemos que pensar en esto. Y ofrecerles la gastronomía local, porque es una oportunidad muy buena para que conozcan también la parte costarricense, la gastronomía local y nacional, ¿verdad? Pero como ya les dije yo, tomando en cuenta siempre, ¿verdad?, las necesidades y los intereses de la persona, haciéndolo de una manera muy asertiva, porque usar la comunicación asertiva. Si la persona le dice, no, viera que yo no como carne, entonces procuren buscar otra opción. No, no como cerdo, hay gente que no come cerdo. Como usted va a encontrar turistas muy abiertos, ¿verdad? A aventurarse y probar nuevas cosas, también va a encontrar turistas que no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces es importante que usted considere esto. Cuando usted lo está pensando, la hora de la comida, comunicar de previo al turista. Mira, esto es lo que vamos a hacer hoy. A tal hora vamos a comer, vamos a reposar ese almuerzo, ¿verdad? Y después vamos a hacer las actividades. Y estas son las opciones para los que no comen carne, ¿verdad? Yo soy, por ejemplo, una turista complicada. Me pasó que hoy me preguntaban en una clase que tuve, ¿cómo hago yo para comer en el extranjero? Y les puedo comentar mi experiencia en Escocia, en Francia y en Londres. Y cómo el trato, la comunicación y la oportunidad de encontrar un menú variado y de acuerdo a mis necesidades impactó mucho en mi percepción como turista y mi satisfacción sobre la atención, el producto recibido. Yo porque soy alérgica a los mariscos, pero alérgica que voy a parar al hospital, ¿verdad? Entonces yo tampoco me gusta comer ni pescado, ni atún, ni cerdo, ni nada que tenga marisco. Entonces cuando yo voy a un lugar, yo tengo que decirle a la persona que estoy alérgica. Entonces si fritó las papitas fritas, donde fritó el camarón, no me las dé. Si donde cocinó el pescado me va a dar el bistec, no me lo dé. Entonces, cuando yo estaba en Francia era muy complicado porque al final el salonero me decía, esto es lo que puede comer, ¿verdad? Y era un menú bastante limitado. En cambio, cuando estuve en Escocia, en Inglaterra, fue otra cosa. Y eso fue muy positivo para mí porque en el momento que yo les decía que yo era alérgica y qué productos yo comía y qué no, ellos diseñaban con la tableta, marcaban, ¿verdad? No sé cómo tenían, pero tenían como un software, tenían algo ahí. Y se diseñaba un menú tan variado que yo podía escoger lo que yo quería comer según mis necesidades y mi cultura también, ¿verdad? A mí me encanta comer arroz. Entonces, miren qué interesante esta experiencia porque es mucho más positivo y placentero comer así que cuando usted tiene que limitarse a lo único que hay, ¿verdad? Y que usted dice, bueno, yo quisiera tener una experiencia como turista más positiva. No sé si alguien tiene preguntas hasta aquí. ¿Dudas o consultas? Los veo muy calladitos. Entonces, para ir culminando, ¿verdad? En resumen, tenemos que tomar en cuenta dos grandes áreas culturales, comunicación y costumbres. La comunicación, idioma, el idioma es importantísimo. Procure, ¿verdad? Dominar un idioma, ¿verdad? Si no, abre canales de comunicación lo más claros posibles. Utilice un registro estándar, o sea, un registro de lengua donde usted ni tutee ni vocee, sino con palabras que no sean ni mucha jerga ni muy autóctonas, sino que sean comprensibles, todos. Ponga atención a la comunicación no verbal, a los gestos, a la postura, ¿verdad? Al contacto visual con la persona, a la proximidad física, ni muy lejos ni muy cerca de la persona, a las normas de etiqueta y por supuesto las normas de convivencia y las normas de educación. Siempre saluden,
¿verdad? No espere que lo saluden, siempre usted sea el que saluda. Buenas tardes, gracias, sí, con mucho gusto. Esto da muy buena impresión en el turista, ¿verdad? En cuanto a las costumbres, tome en cuenta la gastronomía, no solamente la gastronomía local, sino la gastronomía de procedencia de la persona, las normas sociales de la cultura de la persona y por supuesto ser puntual, ¿verdad? Tradiciones, ¿qué tradiciones? Usted puede preguntarle al grupo de personas que está teniendo cuáles son las tradiciones de su país, cuál es el ritual para cenar, para desayunar, para usted también tener conocimiento y hacerles más ameno a ellos la atención. Todos estos elementos culturales, que si usted los toma en cuenta, va a mejorar, va a incidir positivamente en la percepción, ¿verdad? En la opinión y en la satisfacción que va a tener el cliente con respecto al servicio que usted le está ofreciendo y la atención que usted le está brindando. Hasta aquí sería mi participación. Dudas o preguntas, también quisiera escuchar, yo dejé un espacio para que las personas, pues, todos hemos tenido experiencias, puedan compartir sus experiencias y a partir de esas experiencias analicemos y compartamos y nos enriquezcamos todos de este intercambio. Entonces, si alguien quiere comenzar, no sientan pena, a mí también me da nervios. Yo soy una docente con pánico escénico. Es algo increíble, ¿verdad? Porque todo el mundo me dice, ¿cómo puede ser eso? Pero yo los invito a participar porque lo que usted vivió le puede servir a otro y lo que otro vivió le puede enriquecer a usted también. Entonces los invito a participar, los escucho. ¿Quién quiere animarse? Gracias, Ingrid. Si quieres, deja de compartir y así puedes ver las caritas y los nombres de todos. Ok, ya voy a dejar de compartir. Bueno, miras que, Graciela, claro que sí. Buenas noches para todos y todas. Bueno, yo quería contar una experiencia que yo viví, que digamos, iba para Bahía Draque, ¿verdad? Y cuando venía de regreso, nos pasó algo muy curioso de que esa lancha venía llena de turistas. Ticos éramos solamente 5. Pero lo que más me sorprendió fue que, digamos, no me gustó la forma como manejaron la situación los de los barcos. Porque resulta que, digamos, ellos tienen unos precios para los ticos y otros precios para los turistas, ¿verdad? Entonces, viera qué susto nos dio porque esa lancha venía tan llena que habían unos turistas que estaban tranquilos porque ya iban a llegar y digamos, tenían un monto en su cabeza y cuando dice el muchacho, no, es que lo de ustedes son 20,000 colones. Y resulta que ellos tenían noción que eran 10,000, por decir algo. Y yo había pagado, le estoy diciendo, yo había pagado 5,000 pesos. Yo digo, ¿pero qué es este montón de plata, de verdad? Entonces fue muy duro porque inclusive los turistas tuvieron que pedirle prestados a sus amigos porque de lo contrario no atracaba el barco, la lancha. Entonces yo decía, santísimo Dios, y esa lancha se iba a volcar porque veníamos súper cargados. Entonces, para mí fue una experiencia muy triste porque soy tica. Las cosas que están pasando, digamos, en un lugar tan lindo, tan precioso. Entonces, por estas cosas, el turista se va, digamos, una impresión que va a transmitirlo a los demás. Entonces, y el turismo se va a bajar en ese sector y entonces ellos van a tomar medidas. Entonces esas cosas hay que tomarlas en cuenta porque digamos yo como esa experiencia, sinceramente yo me sentí con vergüenza ajena porque digamos estaban tratando a los turistas de esa forma, ¿verdad? Primero no era la forma, ¿verdad? No era la forma. No, inclusive ellos dijeron, si no pagan, no puedo atracar el barco, hasta eso. O sea, yo decía, Señor, yo voy a tener que prestarle a esta gente plata porque es que digamos, ya estábamos así, ¿verdad? Pero fue una experiencia que me pasó, que sí quería comentarlas porque, digamos, eso pasa. Y no solamente ahí, me pasó también en Manuel Antonio, que, digamos, los ticos les tienen una tarifa y a los extranjeros otras. Yo digo que yo no me vería en otro país que si así nos trataran a nosotros, ¿verdad? Que sería terrible. Entonces, tomar en cuenta de que, digamos, ya porque son extranjeros no los vamos a maltratar, ¿verdad? Tienen que tener tarifas estandarizadas para todos, porque, digamos, tanto en alimentación como en tours, etcétera,
ellos está bien, pueden pagar y todo, pero digamos, ellos tampoco son tontos, ¿verdad? Ellos, digamos, son personas que están escuchando y digamos, nosotros tenemos que dar la mejor impresión, ¿verdad? Y que, digamos, ellos vuelvan a regresar y que más bien venga más gente. Entonces, nosotros, donde estemos, en cualquier pequeño negocio o grande que sea, dejemos la mejor impresión para que futuros turistas vuelvan y también recomendar a otros colegas que seamos complemento de enlace para que, digamos, podamos apoyarnos, ¿verdad? Porque por una persona que haga malas cosas, lugares bonitos, se puede perder desde hospedajes, alimentación, traslados, tours, es una cadena, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Graciela. Mira que es muy interesante, por eso la comunicación efectiva y oportuna es importantísima. En Costa Rica manejamos esto, ¿verdad? Un sistema de tarifas para el turista extranjero y otro para el nacional, ¿verdad? Entonces, desde el momento que el turista viene, ser claro cuánto va a costar cada cosa, cuál es el costo y no utilizar esos ¿verdad? Situaciones de que decirle hasta el final y que el pobre turista ya en medio de toda la situación se vea, se tenga que ver qué hace, ¿verdad? Es la comunicación clara y oportuna. Desde el primer momento decirle al turista, bueno, la tarifa para usted va a ser 20,000, porque a veces pensamos que si no se lo decimos con tiempo, mejor lo embarcamos y ya cuando está dentro se lo decimos y no tiene de otra para no perder al turista, ¿verdad? Pero lo más importante es que el turista se va a sentir engañado. Entonces es mejor ser honesto y claro desde el principio. Randall, ¿cuál es tu experiencia? Randall, ¿no te escuchas? Creo que tienes el micrófono apagado. Randall, ¿puedes revisar el micrófono? Es que no se escucha. ¿Alguna otra persona mientras Randall soluciona el problema? ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia, ya sea como turista o en la atención de turistas, que haya tenido una experiencia que lo haya marcado? Están muy calladitos. Sí, ¿verdad? Sí. No sé, es que no quiero como preguntar así a dedo. Será más bien que se abran. No sé, Alberto, Ingrid. Perdón. Alberto. Alberto Sánchez, tal vez él tenga alguna experiencia atendiendo personas o como turista. Es que no sé si estarán ahí. Es que Ajá, tiene. sí, Ahí está. Priscila. Sí. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Igualmente, muchas gracias. Sí, mi comentario es en relación con lo que comentaba sobre la importancia de la comunicación con, digamos, las actividades que se ofrecen a los turistas, porque en algunas ocasiones yo lo que he visto trabajando con operadores turísticos es que el proveedor vende, digamos, un producto, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de vender el producto, ya, digamos, las agencias a los mayoristas, ¿verdad? O sus clientes directos, en algunos casos como que no hay una buena comunicación y entonces venden cosas que no son las que exactamente se ofrecen, ¿verdad? Entonces, bueno, era para, digamos, hacer hincapié en esa afirmación tuya que sí, es importantísima la comunicación. Y es muy importante esto de las actividades, como lo menciona Priscila. Vieras que ahora que estábamos viendo el perfil del turista, tener en cuenta, si es un turista que viene con familia, que también se da, ¿verdad? Tenemos que pensar en actividades que
incluyan a la familia, que sea de interés, ojalá con niños pequeños, ¿verdad? Ellos también vienen deseosos de tener espacios, ¿verdad? Que les entretengan los niños, que también puedan tener ellos espacios como familia y todo, y no podemos como decir, bueno, estas son las actividades que tenemos, nada más, tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Para que el turista se sienta cómodo y diga, mira qué bonita experiencia tuve en Costa Rica, voy a volver, ¿verdad? Porque tomaron en cuenta esto. Todo, digamos, no todo es negocio. Yo no sé si les ha pasado, a mí, yo como turista, he sido turista también, y recuerdo que tuve una experiencia muy negativa en Panamá, porque sí, me ofrecieron el producto, estaba barato, todo lo que se quiera, pero la atención fue tan fea y tan seca que yo dije, aquí no quiero volver, porque no me sentía a gusto. Y uno, lamentablemente, somos seres humanos, y ese filtro afectivo está en todo, hasta desde el momento que nos atienden para servirnos un plato. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Sí, Así muchas es. gracias, Sheila, de verdad que sí. Randall, Ok, me escuchan, es que tuve que salir de la reunión, por alguna razón fallaba. ¿Sí escuchan? sí, claro que sí. Perfecto. No, es que les voy a contar una historia que a veces me da como vergüenza. Hace muchos años yo estaba trabajando de recepcionista y llegó una señora extranjera a pedir un servicio de wake up call. En ese momento yo me puse tan nervioso de no saber qué era porque en ese momento no sabía qué era. La cosa es que yo le dije a la señora que me diera unos minutos que yo iba a investigar. Claro, yo en ese momento, si yo hubiera sabido qué significaba, yo le digo, claro que sí, ¿a qué hora? Entonces yo entendí algo. Muchas veces cuando tienes que hablar en otro idioma y si tienes que volver a preguntar a la persona, ¿es esto lo que tú quieres decir? Hay que hacerlo, porque no hay que suponer o no hay que interpretar como con base en lo que tú más o menos sepas. Es mejor pasar la vergüenza y volver a preguntar qué es lo que tú quieres exactamente o qué es lo que tú quieres decir por esto, para que no me pase lo que me pasó a mí, que salí yendo a buscar ayuda y cuando volví la señora ya se había ido. Dios, sí. No, pero ya pasó. Ve que todo es una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Porque yo sí les quiero decir algo, y lo digo como profesora de lengua extranjera. No se sientan nunca ni apenados por su acento, porque el acento dice de dónde venimos. El acento habla de nuestro background cultural. El acento habla de nuestras tradiciones y costumbres. O sea, nunca nos sentamos avergonzados del acento. Lo importante es que podamos comunicar claramente, o sea, que cuando estamos hablando utilicemos estructuras correctas, el orden correcto de los elementos, la pronunciación adecuada para que podamos ser entendidos. Pero si usted algo no lo tiene claro, porque mire, también pasa que a veces ellos vienen con términos que no conocemos. No pasa nada si usted le pregunta a la persona y quiere cerciorarse exactamente qué es lo que el cliente quiere para que usted pueda suplir esa necesidad. Entonces, nada de vergüenza, nada de sentirse mal si usted pregunta, reformula para que la persona le reformule y le quede claro, ¿verdad? Sí, ¿quién más? Yo se lo digo porque yo tengo muchos años como profesora de idioma, ¿verdad? Y a veces la gente se acongoja por el acento, y es que yo me escucho como un latino hablando francés. Sí, porque usted es un latino que habla francés. Sí, porque usted es un latino que habla inglés. No importa el acento. Cuando ellos vienen aquí, tienen su acento en español también. ¿Qué es lo que importa? Que el mensaje sea comprensible, que yo utilice los verbos adecuadamente, los elementos estructurales, los elementos lingüísticos en el orden correcto, que la oración tenga todo correcto, que yo pronuncie bien los sonidos para que no se confundan las palabras. Pero el acento no se angustia. Si yo no conozco un término, no se angustie. Usted está en todo su derecho de reformular y pedir que le reformulen y volver a preguntar para asegurarse que le va a dar a la persona la atención que la persona está solicitando. Sí, Dagoberto, ¿quieres hablar? Muchas Puede, gracias. Mucho gusto. Muchísimas gracias.
Dagoberto creo que había prendido el micrófono. Puede volverlo a activar, porque Sí, ahorita están todos cerrados. Ujú. Bueno, y Alberto, creo que quería hacer un comentario cuando Priscila lo también encendió. sí, Alberto, también lo escuchamos. Vean que como todo esto, usted tal vez sentirá vergüenza de compartir su experiencia, no lo sienta, porque vea que lo que otros han vivido le puede aportar a usted. Sí, hola, Alberto Hola, Sánchez, ¿me escuchan? sí, Hola, mucho gusto. mucho No, gusto. yo quería contar en relación con lo que has expuesto también, Ingrid, es que el tema es importantísimo de identificar de dónde vienen y cuáles son los perfiles de los turistas que estamos atendiendo. Ejemplo, que como anécdota en Tortuguero, por ejemplo, ustedes saben que llega gente tanto de internacionales, digamos, tanto de Europa como de Estados Unidos y de Norteamérica en general. Entonces resulta que los hoteles allá en Tortuguero, ya con la experiencia de que llegan diferentes perfiles de turistas, entonces ellos saben que dependiendo de la cultura y el perfil del turista norteamericano o europeo, eh, por ejemplo, los turistas norteamericanos les gusta más estar independientes, más estar más solitos, más estar en su núcleo familiar, versus Mm, los europeos que están más en grupos y incluso entonces en los restaurantes a la hora de comer, hacer los tiempos de comida, pues tienen o mesas separaditas o mesas en grupos. Y entonces esto es parte del negocio, esto es parte de la comercialización, esto es parte de lo que hay que saber de nuestros clientes para poder hacer una comercialización exitosa. Y hay que saber también que esos dos grupos no se mezclan, ¿verdad? Porque esos grupos desde el punto de vista cultural, pues les gusta mantener, digamos, su privacidad de grupo, su privacidad de familia, etcétera. Entonces eso lo entienden muy bien los comerciantes, los empresarios de Tortuguero y hacen esas diferencias en sus restaurantes y aparte de eso en todas sus actividades que están ofreciendo a los turistas. Esta es un poco, digamos, una ejemplificación de lo que de todo lo que también nos has explicado esta noche y mucho gusto y la felicito. muchas gracias, Alberto. Vea qué experiencia tan rica usted nos acaba de compartir y ejemplificada. Y un dato muy importante, yo cuando estaba indagando para hacerles la presentación hoy en la noche, encontré un estudio sobre el turista que visita la zona sur y Caribe, porque es un turista, como usted dice, de predominancia estadounidense, pero también europeo, y mucho turista francófono, se ve muy atraído por el Caribe, ¿verdad? Y vea usted qué interesante los aspectos que usted nos está aquí compartiendo. En realidad, el turista estadounidense, el perfil es que viaja en familia. La tendencia es que viaja en familia, a diferencia del turista europeo que suele viajar solo o en pareja, ¿verdad? Vea qué interesante todo lo que usted nos compartió. Entonces, esto sí que vale la pena rescatarlo. ¿Qué tipos de turistas? Ustedes son de Pérez Celedón. Ustedes podrían indagar qué turismo estamos recibiendo aquí, cuál es la predominancia, la tendencia, qué es lo que más nos visita, qué vienen buscando aquí, ¿verdad? A Pérez Celedón, porque cuando ellos, como yo les decía, muchos suelen preparar el viaje de previo, inclusive antes de salir ya tienen un itinerario y tienen ya decidido qué es lo que van buscando. Entonces, cuando ellos llegan aquí, es ofrecerles según sus expectativas y necesidades. Y la idea es satisfacerlos para volver a enganchar más turismo, ¿verdad? Porque Costa Rica es un país muy turístico, vive mucho de turismo. Entonces, me encantó que haya compartido esa experiencia y poder ver cómo poder aprender de las experiencias de otras personas en otras regiones nos puede servir a nosotros. ¿Cómo debo yo, qué tipo de turistas estoy recibiendo en Pérez Celedón y qué elementos culturales tengo que tener según la procedencia de ellos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Alberto, de verdad se lo agradezco.
¿Alguien más con alguna experiencia o comentario? ¿Algún comentario o opinión que quiera hacer o pregunta? Tal vez Susana González. Hola. Hola, buenas noches. No es una experiencia que ahorita estamos con el Ministerio de Cultura y con entidades. En realidad estamos estudiando mucho Artur quiere. Hace ratos cuando estábamos hablando de elecciones, sí me queda un poquito como, no sé, corta en qué es lo que a él le gusta, la tradición y todo este asunto y por qué viaja hacia Costa Rica, que supuestamente a los estudios que hay del ICT, supuestamente busca el primer lugar para venir a Costa Rica, ¿verdad? Por lo que se dice que de la paz del país, que es un país con mucha naturaleza, que hay, o sea, hay mucho lugar donde visitar y mucho donde viajar. Vieras que, Susana, vieras que te moviste, ahorita se está cortando. Susana, perdón que le interrumpa, es que viera como que se movió el lugar y se le está cortando, entonces lo último no lo pudimos entender. ¿Me escuchas, Susana? Ahí me escucha. Un poquito mejor, estaba más claro antes. Vamos a ver. No, pero Ahí. igual es que el mismo lugar. Ahí perfecto, ahí internet. perfecto. Ahí quedó perfecto. Entonces estoy con un grupo, digamos, entonces estamos en mucho lo que es el turismo, digamos, en acá a Costa Rica. Y como estaba diciendo, se me quedó un poquito corto lo que es costumbres y tradiciones. Que vieras que a veces cuando hablamos de costumbres y tradiciones, nos estamos mucho como en el país de nosotros, no nos ponemos en el lugar del turista. Porque, bueno, ya ha pasado varias veces que, de hecho, tuve un altercado ahí con los profesores porque se habla mucho de las tradiciones y costumbres del país de nosotros, pero no investigamos sobre las costumbres y tradiciones de ellos cuando llega al país de nosotros. Y entonces ahí como que, o sea, como que hay como que sí, como que él llegue acá y que debe adaptarse a todo lo que tiene que ver con el país de nosotros, pero no estudiamos que a ellos les gusta. Entonces, vieras que sí, eso fue lo que más que usted estaba diciendo, a costumbres y tradiciones. Obviamente yo sé que es un tema bastante amplio, estamos ahora con otro grupo aquí del ICT. Sí, 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 eso sería. Gracias, Susana. Es muy válido lo que usted dice. Viera que estamos, cuando nos enfocamos en el turismo, ¿verdad? Pensamos mucho en todo lo que podemos ofrecer, pero se nos olvida que pueden ofrecer ellos también. Y cuando ellos vienen, no solo es una experiencia de negocio, no es solo una experiencia vacacional, es un intercambio cultural que se va a dar. Como yo les decía, podemos hacer que la experiencia sea tan positiva que no tengamos que decir que hubo un choque de culturas, sino que podamos decir un encuentro de culturas, algo más positivo, ¿verdad? Ahora me acordaba que cuando nosotros estamos pensando en todo esto, en indagar un poquito sobre las tradiciones, las costumbres, los hábitos que tiene ese grupo de turistas desde su lugar de procedencia, ¿verdad? Eso va a enriquecer muchísimo también el servicio que yo les estoy dando. ¿Por qué? Porque va a tomar en cuenta esas diferencias culturales, los va a sentir a ellos, los va a hacer sentir muy amenos, muy a gusto. Y eso va a hacer que el servicio que estemos brindando también, nosotros al informarnos, ¿verdad? Y al tratar de suplir también esas necesidades culturales de ellos y entenderlas y abordarlas, va a hacer que el servicio tenga mayor calidad, ¿verdad?
Entonces, eso sí tenemos que tenerlo mucho en cuenta, es importante. Pareciera que no, porque pensamos en que solo ellos vienen a recibir. No, es que ellos no son un lienzo en blanco. Ellos vienen con historia, con cultura, con un montón bañados en otras costumbres, hábitos, tradiciones, y no van a venir aquí a impregnarse como un lienzo, ¿verdad?, que vertimos sobre él, sino que lo que sucede es que es un intercambio. Si lo hacemos apropiadamente, vamos a poder aprender de ellos, aprender de nosotros. Ese es un momento, un momento Exactamente. donde ellos van a decir, qué ameno, qué gusto, qué bonito sentí, porque viera que aprendí, porque ellos lo hacen así, pero nosotros así. Van a sentir esa experiencia más holística, más enriquecedora, ¿verdad? Desde el punto de vista que no solamente vinieron a vacacionar a ver las playas, ¿verdad? Exactamente. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Tal vez Nago Rojas. No sé si el nombre está bien. Buenas, sí, es Abdenago, pero yo solo escribo Nago. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Abdenago. Abdenago, ok, mucho gusto. Sí, pero yo tengo el proyecto cerrado y en el proyecto mío solo llegaba a nacionales. Entonces no tenía ese detalle de extranjeros. Pero yo tengo como 2 años de tener el negocio cerrado. Pero usted tiene una perspectiva muy interesante porque el turista nacional difiere del turista extranjero. Usted tiene una experiencia que puede también enriquecer, ¿verdad? Y las regiones del país, los turistas son diferentes, ¿verdad? Exacto. Abnago, ¿de dónde son mayoritariamente los turistas que usted solía recibir? Desde Guanacaste a Cartago prácticamente, casi Pérez y Zona fueron muy pocos los que entraban a la finca. Pero sí teníamos de todo el país, pero yo los analizaba casi siempre antes, siempre les hacía casi una entrevista para ver qué habían. Principalmente nosotros dábamos el almuerzo, entonces me enfocaba mucho en lo que era el almuerzo, de que si tuvieran algún problema de ciriacos de todas esas cosas que había. Entonces yo les trataba de ir dando la línea para ver qué era lo que querían y si querían lo mío es caminatas, entonces si ellos querían una caminata básica, si querían una caminata fuerte para entrenamiento, si querían, entonces sí les hacía una entrevista y yo los agarraba a sacarle toda la información posible para cuando ellos llegaran, que tuvieran todo lo que ellos querían. Entonces más o menos así los trabajaba. Muy bien, muy bien. Mira qué interesante eso que usted dice de tomar en cuenta la parte de preferencias de comida y la parte gastronómica. Vean, la alimentación es una necesidad biológica esencial. Muy poca gente no le gusta comer y muy poca gente no le gusta comer bien. Y cuando uno hace un viaje dentro o fuera del país, la experiencia gastronómica es sumamente importante e incide mucho en la perspectiva de ese viaje, de esa experiencia de turismo que uno tuvo. Entonces, en un país donde usted estuvo comiendo mal o la pasó mal con la comida, lo primero que usted va a decir, ¿qué son de las primeras? Póngase todos ahorita a pensar cuando usted va de paseo a algún lado, cuando usted comparte con otras personas, cuando salió o estuvo visitando áreas en el país, ¿qué le preguntan todo el mundo? ¿Cómo estuvo la comida? ¿Y qué comió? Vea qué importante es la gastronomía en la experiencia del turista, porque y eso es universal. ¿Qué comió? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Y si usted tuvo malas experiencias en su viaje turístico comiendo, el paseo va a tener una percepción bastante baja, porque lamentablemente la comida tiene mucho que ver con nuestra satisfacción. Exacto, si la comida fallaba, por más paseo que hubiera, por más vistas que tuvieran y fotos que tuvieran, no había paseo bonito. Entonces nosotros sí yo fui observando y escuchando los detalles de lo que la gente me decía para ir acomodando el asunto. Me acuerdo, estos que padecen de intolerancia al gluten y esas cosas, que ellos se les preparaba todo aparte
y se especificaba, ok, este es Yaco, ok, va así, va aparte todo, porque no podemos arriesgarnos dentro de la montaña que pase algo. Entonces, nosotros cuidamos mucho esa parte, la gente le gustaba mucho el proyecto que yo personalizaba mucho. Entonces, a todos los que me ayudaban, les decía, trate a todo mundo directo, personal, si se aprende el nombre, aprendes el nombre y háblele por el nombre para que ellos entiendan, que se sientan como de la casa. Esa era la política que yo tenía, que yo utilizaba y que casi siempre utilizo, porque son muchos años de trabajar en servicio al cliente y este es mi estilo. Yo trato de hacerme amigo de la gente, no buscar clientes, sino buscar amigos. Ajá, muy bonito, Nago. Ve cómo sí tiene una experiencia muy rica. ¿Vio cómo nos contribuyó a todos? Muchas gracias. Con gusto. Me gustaría escuchar a Marisol Cerda, si tiene alguna experiencia o comentario sobre la presentación o alguna consulta. Buenas tardes, Ingrid. Bueno, en mi caso yo no tengo emprendimiento, yo trabajo en la sede de la UNED de Pérez Celedón y formo parte del proyecto porque hemos coordinado con Mildred, pero muy enriquecedora el aporte que usted tiene a hacer el grupo y ya conocí a varios de ellos, les gusta mucho participar y tienen muy buenos proyectos aquí a nivel local. De mi parte más bien sería agradecerle a usted por el espacio y el tiempo que cada mes cada uno de ustedes van sacando y van dedicándoles a ellos. Cada aporte de verdad es enriquecedor y yo sé que el conocimiento que están adquiriendo ya lo están empezando a aplicar en los emprendimientos, que eso es lo que nos interesa a todos, ¿verdad? El crecimiento de ellos, la expansión y que cada día tengamos más y mejores emprendedores turísticos para atender este importante sector de nuestra economía. Gracias, buenas noches. Marisol, muchas gracias. Disculpe, yo sabía que es compañerita. Mucho gusto, gracias por el comentario. Sí, en realidad, viera que desde el momento en que empecé a preparar la presentación, yo también lo disfruté mucho, porque mi área no es el turismo, obviamente mi área está muy vinculada con la parte cultural e intercultural, ¿verdad? Del trato, pero no enfocado en turismo. Entonces, aprendí muchos datos interesantes, jerga del medio, y todo, leí bastante de lo que pude encontrar, ¿verdad? Haciendo investigación y me pareció muy bonito y dije, wow, qué interesante, porque lo que leí también no era solamente del guía turístico, sino también información de personas emprendedoras que tenían experiencias. Entonces, porque no solo aprendemos por cuestiones académicas, también aprendemos por experiencias de la cotidianidad. Sí, Noel, te escucho. Buenas. Buenas. Bueno, mi punto era para hablar un poco. Yo trabajo como turoperador y para corroborar lo que decía Nago, que trabajé con él ahí en varios tours también en el proyecto de él, que siempre se trabajó así. Y bueno, yo también trabajo así lo que es la parte de la alimentación cuando voy a algún tour de estos fines de semana. Por ejemplo, ahora voy para Guanacaste, ya para el Parque Nacional Importante Norio, y desde hace una semana estoy planeando lo que es la alimentación, toda la buceta, puntos de abordaje, todo que el cliente que se vaya con una experiencia enriquecedora, y que no tenga que estar preocupándose porque si va a haber alimentación, que dónde va a pasar la buceta, que quién va a ser el coordinador, que un montón de cosas, ¿verdad? Que cuál va a ser la buceta, qué número de placa la buceta, todo eso el cliente lo solicita. Y como decían, uno desde antes tiene que preguntarle al cliente qué tipo de alimentación quiere, cómo lo quiere, si son alérgicos, si son veganos, si son vegetarianos. Y todo ese tipo de cosas son los que el cliente, tanto nacional como internacional, porque también, por dicho, a nivel internacional me han recomendado, y me escriben desde México, desde Francia, desde muchos lugares, me dicen, mira, es que voy para Costa Rica, ¿usted me puede ayudar a contar esta logística? Ya uno entonces tiene que comenzar a planear todo. Y sí, todo lo que está dicho tiene toda la razón, siempre hay que ver cómo se le brinda un buen servicio al cliente para que vaya contento, ¿verdad? Que lo recomienden tanto a uno como a la persona que tiene el proyecto. Exactamente. Creo que algo importante a considerar cuando estamos pensando en turistas, bueno, nacionales también, pero extranjeros,
es que ellos están haciendo una inversión grande para venir al país, porque no es un secretito, ¿verdad? Que Costa Rica es un país caro y el turismo aquí sale caro, como ahora hablábamos, hay tarifas diferenciadas inclusive para ellos. Entonces debemos procurar que desde el punto de vista cultural la experiencia sea gratificante, porque eso va a permitir atraer más, no solamente pensar en que, bueno, el turista vino, pasó y se fue, pensar en atraparlo y que esa persona va a funcionar como una red para atrapar otros turistas, para incrementar el turismo en la zona. A mayor turismo, ¿verdad? También si hacemos un turismo sostenible y un turismo inteligente, entonces la zona también se va a ver beneficiada, va a haber un desarrollo, ¿verdad? Que muchas zonas del país son ricas, ¿no? Porque a mí no me gusta decir pobres porque tal vez no tendrán tal vez no tendrán como la capacidad económica que digamos tiene el área metropolitana, ¿verdad? En muchas áreas, pero son ricas en naturaleza, que es lo que viene generalmente buscando el turista extranjero. Le gusta, Costa Rica se ha posicionado en el mundo como un país sostenible, un país ecológico, un país líder en lo que es este ambiente. Y eso es lo que ellos vienen aquí. Costa Rica goza de una reputación enorme en Europa, en Francia, de que les puedo decir yo, como un país muy verde. Entonces, vienen aquí buscando eso. Pero obviamente todos los aspectos culturales de los que hemos estado hablando van a estar vinculados a esa experiencia. Entonces, no es solamente venir y ver el volcán Guau, y el Poás, sino que en el transcurso de ir al Poás, la estadía para ver el Poás sea gratificante, para que esa persona nos atraiga más turismo. Es cierto, eso que decías de que Costa Rica es caro. Yo tuve la oportunidad de estar en Guatemala y en una de las giras tuve la oportunidad de compartir con 8 tipos de nacionalidades diferentes. Y curiosamente, todos iban como subiendo desde Sudamérica y ya estaban en Guatemala y me comentaban que el país más caro que habían estado era en Costa Rica, pero que era gratificante porque ahora decían es que es pura vida, lo verde, los árboles, que los ríos, y iban contentos, pero decían que lo único que así era muy caro, ¿no? Para lo que era el turismo. Exactamente. Y mira, el turista europeo no es que sea tacaño, pero el turista europeo piensa más a la hora de hacer el gasto. Incluso las estadísticas que leí decían que en promedio el turista francés tendía a gastar $10 menos en promedio que el turista extranjero, el turista estadounidense. Entonces, ellos van a invertir, pero esperan a cambio una experiencia enriquecedora a todo nivel, ¿verdad? No solamente por el producto que están recibiendo en específico, sino porque todo el viaje sea realmente enriquecedor y gratificante para ellos. Voy a llamar nada más a una última persona para ir terminando. Sí me gustaría escuchar a Marta Quiroz, si tiene experiencias o comentarios que pueda compartir con nosotros. Buenas noches. Sí, por ejemplo, nosotros recibimos más gente nacional, no extranjero, muy poquito. Yo, igual que comentaba el señor, coordino con las personas que van a ir a ver qué dieta tienen, qué clase de comida se les va a preparar. Para cuando llega, más que el proyecto de nosotros está a largo de lo que es del Centro Pérez Celedón. Entonces uno tiene que llevar todo, comprarlo desde aquí. Entonces yo ya llevo todo listo, todo preparado, sé lo que va a comer diferentes personas. Entonces no he tenido problemas así. Y extranjeros sí casi nunca recibimos porque nosotros atendemos gente que va a Chirripó y a Cerro Ena. Entonces es mucho nacional. Sí, es mucho. Sin embargo, nuevo, ¿verdad? Funciona como una cadenita. O sea, si yo soy bien atendida en un lugar, yo lo voy a recomendar. Ajá. De allá, porque allá, aquí, ya verá qué bonito. Entonces, es importantísimo. Bueno, aunque sea turista nacional, mientras lo mencionaba, hay diferencias culturales de una región a otra.
¿verdad? Yo no soy tan especialista en eso, la próxima presentación les prometo, pero me imagino que sí, me imagino que cambiará bastante de recibir turistas guanacastecos a turistas del Valle Central, no sé, ahí mismo tal vez me Ujú. pero, Después disculpe, el otro concepto que nosotros le queremos dar al proyecto no es de que haya montones de gente, sino poquita gente para atender, saber uno quién está ahí, cómo tratarlo, darle un ambiente familiar que se sienta como en la casa, que no pase a ser uno más de los que llegaron a visitar. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, porque si uno está atendiendo mucha gente, no sabe ni quién está afuera ni nada. Entonces, siempre nos sentamos a compartir, a contar historias, se le hace una fogata, y ahí entonces, yo no soy de como mucha, montones de gente, sino, sí me gustaría, porque todavía nos hace falta más seguido, pero no que haya montones, sino poquitos para hacerlos sentir como que están en la casa. una experiencia muy personalizada, eso es muy Ujú. fácil. Sí. Ahora, yo tengo unos primos, ellos residen en Miami, pero tienen un pequeño emprendimiento, una casa que rentan en San Carlos. Ajá. Ellos se llaman experiencia. Sí. Entonces, ya son más expertos, pero Ujú. gastronomía. Y, por ejemplo, ahorita que hablando de cosas, ellos reciben mucho turista extranjero, ¿verdad? Y tienen un chef que llega a cocinar, ¿verdad? Ajá. Porque la persona, digamos, habemos personas, somos dos personas que somos pocas personas que vamos a otros países y nos gusta cocinar. Muchas veces el turista dice, no, yo no quiero ver nada con la cocina, quiero que me sirvan y me atiendan, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vienes que ellos en el cuestionario que tienen, preguntan de dónde viene la persona, qué come, para que el chef que llega a la casa a cocinarles les prepare un menú según lo que la persona tiene hábito de comer o le gustaría comer, ¿verdad? Muchas gracias, doña Marta, de verdad. Vieras que como último detalle, siempre por lo general después de que cenan, nos quedamos sentados conversando y contando historias y todo eso, entonces es muy bonito porque sí se sienten como en la casa familiar. Entonces, así es como yo quiero ver mi proyecto. Y así lo va a hacer, va a ver que sí. Bueno. Igual, como le digo, cuando piense en turista nacional, igual siga pensando en que hay variaciones, ¿verdad? Y Ujú. tomar en cuenta eso. Ujú. Ujú. Está bien. Muchas gracias. Bueno. Yo dije que doña Marta iba a ser la última, pero me acabo de acordar que hace ratito quería preguntarle a Didier si tenía experiencia o comentario que quisiera compartirnos. ¿Está Didier ahí? Yo creo que no está. Entonces, bueno, de mi parte, ¿alguien habló? No sé. Sí, nada más, Ingrid, que sí quería hacer un comentario con respecto a los turistas nacionales. A veces es muy interesante porque dependiendo de la zona donde usted es o a la que visita, hay productos diferentes, verduras diferentes, frutas diferentes. Inclusive los modos de preparar ciertos platillos es diferente. Podrán sonar parecidos, pero vea, la forma de preparar es súper diferente. Entonces, hace 2 meses estuve, más o menos, mes y medio, 2, estuve en Draque y habían unas plantas comestibles y unas frutas comestibles que en mi vida había visto. Y la gente, la forma que se preparaban y cómo lo alistaban era muy con formas diferentes ellos mismos también en la misma comunidad. Entonces es muy rico también ese aprendizaje, por lo menos para mí, que soy de Limón, ¿verdad? Aunque he vivido mucho en San José, a mí el tema de gastronomía me encanta. Y entonces todo lo que tiene que ver con esos rituales
los rituales de preparación, los rituales para servir y todo eso, a veces no le tomamos importancia a los mismos ticos. Creemos que todos los ticos saben lo mismo y todos han probado todo. Todo lo mismo que cocinamos y no es cierto. O sea, todos preparamos cosas diferentes y la forma en que se presentan o cómo se sirven o en el momento que se hace es muy valioso y eso es importante también transmitirlo. Y nada más, de una vez aprovecho, agradecerle a Ingrid todo el conocimiento, el cariño y la carisma de estar acá con nosotros y compartirnos desde su visión, ¿verdad? Como profesora de francés, como extranjera también, pero muy tica, ¿verdad? Porque ya no se le siente el acento extranjero, solo el tico. No, ya me entrené porque hubo una época en que no lo tenía el tico porque, bueno, es una larga historia, pero se las resumo. Cuando yo me vine aquí, ya mucha de mi familia paterna vivía aquí, entonces era como estar en Bogotá, pero estábamos en San José. Y así crecí hasta los 20 años, que ya todos emigraron para los estados, entonces como mi círculo era ellos, yo hablaba así, no había perdido el acento. Y ya cuando ingresé a la universidad, entonces sí empecé a sentir las diferencias en las redacciones, en todo. Todavía cuando entré a la UNED, había compañeros que me decían, es que usted dice esto y es muy concho, o quería decir esto y no lo supe. Entonces ya me iba entrenando, ya ahora sí me entrené y ya casi ya lo dejo solo para mi casa o las reuniones familiares, o ya cuando uno se enoja, ¿verdad? Que no puede controlar las neuronas y se le sale todo. Pero nada más bien, muchas gracias. Y si pueden encender la cámara, que eso es lo que nos gusta también.